Y bueno, vamos a dar la palabra a Rocío y te voy a pasar el host, Rocío, para que puedas también poder compartir tu presentación. Gracias, Rocío. Dios te bendiga. Bueno, gracias. Bueno, buenos días a todos. Espero que estén bien. Voy a tratar de hacer lo mejor. Espero que se me escuche bien también. Bueno, ¿se me escucha bien? Ok. Sí. Bueno, el tema que quiero compartir con ustedes habla sobre los antecedentes de las traducciones al español. Y voy a abarcar el tema, es decir, acontecimientos que ocurrieron previamente al proyecto de traducción. Y eso conlleva a todas las traducciones que hoy que tenemos al alcance de nuestras manos, ¿no? Y para comenzar, cuando estaba leyendo, me hice una pregunta que quiero compartir con ustedes en rasgos generales, que es esta. ¿Cómo surge la Biblia Reina Valera? Y especifiqué esa porque es la que todos conocemos y es la que eh, siempre nos están hablando, ¿no? Entonces, bueno, hay un largo trayecto hasta llegar a la Reina Valera. Y quiero comenzar nombrando acontecimientos importantes, es decir, hechos que tuvieron que pasar antes del proyecto de traducción. Es decir, acontecimientos que fueron importantes para impulsar un movimiento de traducción. Entonces, lo primero fue en una iglesia cristiana primitiva, una comunidad misionera, que fue muy importante porque con ella, es decir, esta iglesia tenía una misión muy importante que era la de evangelizar. Y estaban totalmente convencidos de que debían llevar las buenas nuevas, es decir, evangelizar y sí, profetizar una fe en común para todos. Y esto fue un gran problema porque en ese tiempo, ¿no? En el Imperio Romano, sabemos que ellos eran partidarios de tener varios dioses. Pero la iglesia cristiana hablaba sobre que debían convertirse a un solo Dios y debían dejar a los otros dioses. Y esto fue un gran problema y eso provocó un enfrentamiento entre los dioses del imperio y nuestro Dios, Jesucristo, porque el imperio no podía entender cuál era el problema entre tener un Dios más y agregar ese Dios a la lista de sus dioses, ¿no? Entonces, eso fue la causa de un problema, siendo que ellos no querían dejar de adorar a sus dioses. Y eso provocó que la iglesia cristiana sea perseguida. Más allá de eso, los cristianos, más allá de ser perseguidos, comienzan a misionar en otros idiomas que eran adecuados a la zona. Y ellos lo que hicieron fue, en ese entonces, el imperio prohibía hablar en otras lenguas, en otro idioma. Solamente estaba permitido el idioma griego. Pero los cristianos hicieron como oído sordo a esto, porque ellos sabían, tenían presente y estaban muy convencidos de su misión, que era evangelizar. Y ellos sabían que había distintas comunidades que no hablaban el idioma griego. Entonces comenzaban a hablar en otros idiomas adecuados a la zona, por ejemplo, el arameo, el árabe. Hasta que en el año 380 llega Constantino, llamado el Grande, y declara que al cristianismo como una nueva religión y la hace legal. Es decir, pasan de ser perseguidos a hacer una religión legal dentro del imperio, ¿no? Y luego, posteriormente, viene Teodosio, que declara el cristianismo como religión oficial del imperio.
Y estos acontecimientos fueron muy importantes porque fue un primer momento que provocó que posteriormente se lleguen a las traducciones, ¿no? Este fue el primer acercamiento con la iglesia cristiana primitiva, que empezaba a evangelizar en otros idiomas porque era necesario, y eso llevó a que los textos también se traduzcan del griego a otros idiomas. Posteriormente, luego, después de muchos años, digamos, el griego popular pierde vigencia social. No quiere decir que el idioma griego se pierde, pero sí, como habíamos visto, dentro de lo que es Roma, dentro del imperio, algunos ciudadanos se iban a otras provincias o a otras ciudades, y con eso, con la gente que se va, también llega otra gente al pueblo, ¿no? Entonces hubo como una mezcla, se podría decir, de idiomas. Y por eso es que el griego popular pierde vigencia social. Es decir, al integrar otras culturas, hubo también un cambio de idiomas. Y eso provocó una necesidad de traducir la Biblia, ¿no? Para que eso sea accesible al pueblo. Porque sabemos que dentro de esta época solamente las Sagradas Escrituras estaban en el idioma griego. Pero ahora, por ese cambio dentro de la sociedad, se vio como una necesidad traducir la Biblia en ese entonces, que estaba en el griego. Y el idioma va a ser el latín. En ese entonces se comienza a ¿cómo se dice? Ingresa lo que es el latín. Entonces comienza todo un proceso de traducción, en la cual la Biblia de los 70 o la Septuaginta se comienza a traducir al latín, en la cual cerca del tercio final del siglo II después de Cristo, ya comienza a circular las primeras traducciones. Finalmente, en el siglo III, a mediados de lo que es el siglo III, ya hay un texto completo de la Biblia en latín. Y esos textos se los llama o Vetus Latina, o más fácil, digamos, Antigua Latina. Es decir, textos latinos que fueron basados en la Biblia de los 70. Para repasar, la Biblia de los 70, que estaba en un idioma griego, tiene una versión en el idioma latín, que vendría a ser la Antigua Latina. A medida que la Antigua Latina se fue haciendo sus copias y fue difundido ampliamente por muchos lugares, al haber tantas copias, y como vimos hoy que eh, eh, el mal, cuando se oía mal, digamos, se interpretaba de otra forma, o si no también se leía y se interpretaba de distinta forma. Entonces, eso provocó una diversidad de variantes, es decir, diferencias textuales entre un texto y otro. Al haber tantas copias, es decir, copias de copias de copias, provocó que haya diferencias. Entonces, es cuando aparece un personaje que es el obispo Dámaso I. Y él fue el que vio como defectuosa la transmisión del texto y observó imperfecciones. Entonces entra en juego otro personaje que fue San Jerónimo. Y él, ahora en la siguiente diapositiva vamos a ver, fue alguien importante para posteriormente las traducciones al castellano que vamos a tener. Ya en este entonces, el latín se convierte en el idioma oficial de la Iglesia y entra en juego lo que es la Vulgata latina. Entonces, ¿cuál fue el origen de la Vulgata latina? Primeramente, hubo un punto inicial: necesidad de traducir la Biblia al idioma del Imperio Romano.
del Imperio Romano, que vendría a ser el latín. Ya en el año 383 después de Cristo, como vimos, el obispo Dámaso vio, digamos, diferencias en los textos. Pero además de eso, vio importante copilar todos los textos en latín y abocarlos en una sola edición. Y ahí es cuando él manda a Jerónimo, que era su secretario, a realizar este trabajo, ¿no? Entonces, Jerónimo fue comisado, digamos, a revisar la antigua latina, es decir, a la que estaba basada sobre la Biblia de los años 70. Y a medida que la iba revisando, tradujo los Evangelios y el Nuevo Testamento, ya en el año 384. Y lo que él tiene de importancia en esto, Jerónimo, es que es un experto en hebreo, porque posteriormente, cuando está traduciendo el Antiguo Testamento, donde él se basó, el texto base para hacer esta traducción al latín, fueron los textos de las Sagradas Escrituras que estaban en griego. Es decir, esa fue la base. Pero a medida que iba haciendo este trabajo de traducción, vio necesario basarse en los textos originales que estaban en hebreo. Entonces, una vez que está en el año 384 y ya tiene traducidos los Evangelios, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, vuelve a comenzar una nueva traducción de todo el Antiguo Testamento, pero basándose en los textos originales que estaban en hebreo. Y eso ocurre desde 390 al 405 después de Cristo. Posteriormente corrige el Nuevo Testamento y por ello, más allá de basarse en los textos originales que estaban en hebreo, también revisó a la antigua latina y a los manuscritos griegos. Ya para entonces, después de muchos años, la Biblia Vulgata Latina fue la Biblia oficial de la Iglesia Católica Romana. Y eso provocó que fuera corregida y ampliamente copiada. Entonces, ¿por qué esta traducción debe ser importante para nosotros? Porque va a servir como base para todas las traducciones cristianas de Europa Occidental y posteriormente para nuestra región. Entonces, esa es la importancia de la Vulgata Latina. La diferencia que tiene con la antigua es que, si bien Antigua Latina está en el idioma latín, está basada en la Biblia de los 70, a comparación de la Vulgata Latina, que está basada en los textos originales de las Sagradas Escrituras que están en hebreo. Entonces, eso le hace una traducción fiel, digamos, ¿no? Previamente a lo que fue la Reina Valera, podemos mencionar algunas traducciones al español. Tenemos, durante lo que es el periodo de 1250 y 1260, a la Biblia castellana pre-alfonsina, que esta fue hecha sobre la Vulgata. Y se le llama pre-alfonsina porque fue antes del reinado de Alfonso X. Y ya para entonces, cuando él asume en su reinado, en 1280, se traduce la Biblia es decir, se da origen a la Biblia alfonsina, que ya es una traducción parafraseada y resumida de la Vulgata. Ya no es una copia literal, sino es más parafraseada, ¿no? No es tan literal. Ya en 1420 tenemos otra Biblia del rabino Salomón, que en realidad se le considera anónima, pero algunos la adjudican al rabino, y contiene la Tanakh, que vendría a ser el Antiguo Testamento. En 1430 tenemos a la Biblia de Alba, donde tiene la traducción del Antiguo Testamento, hecha del hebreo y del arameo por Mosé Aragel.
En 1543 tenemos otra traducción, que es el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas, hecha del griego al castellano. Y Francisco de Encinas lo que hizo cuando logró publicarlo, lo presentó al rey y por eso fue perseguido. Fue llevado a prisión, pero finalmente logró escapar y se fue, es decir, escapó de la prisión y se fue de España. Los años en los que están marcados son los años en los que se publicó, porque su periodo de escritura, digamos, fue mucho antes, pero estos años fueron los que se publicaron. Ya en 1553 tenemos la Biblia de Ferrara, la cual fue una obra de 2 judíos portugueses, los cuales cada uno de ellos tenían a una persona, es decir, fueron escritos para distintas personas. Ese fue el fin de esta traducción. Y ya en 1556 tenemos otra traducción, que es el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, que esta ya es una revisión de Encinas. Finalmente llegamos al año 1569, que antes de llegar a este año que es importante, digamos, hay que tener en cuenta que el proceso de traducción de la Biblia se detuvo porque hay un avance del protestantismo. Y con ello, el imperio de ese entonces había tomado medidas drásticas contra aquellos que se interponían a su religión, digamos. Entonces, durante varios años, este proceso de traducir la Biblia estuvo detenido, pero en el año 1569 es importante en la historia de las traducciones castellanas de la Biblia porque aparece el traductor protestante Casiodoro de Reina, que tradujo el Antiguo Testamento del hebreo, griego y latín, y el Nuevo Testamento del griego y latín. Y así dio origen a la Biblia del Oso. Esta Biblia del Oso, que es la que tenemos en la imagen, fue importante porque fue un paso para posteriormente dar origen a la versión Reina Valera. La Biblia del Oso fue revisada por Cipriano de Valera, el cual la publicó bajo su nombre en 1602. Pero esta revisión fue más bien una alteración del orden de los libros, es decir, se adjudicó todo el proceso de escritura, pero en realidad no intervino mucho. Y esta fue la portada. Esto dio paso a las traducciones castellanas que voy a estar mencionando. Por ejemplo, dentro de lo que fue 1790 a 1793, tenemos la traducción por el padre Felipe Sillo de San Miguel, que su traducción fue a partir de la Vulgata. Luego, de 1823 a 1825, tenemos la traducción de Félix Torres Amat, el cual fue un obispo. Tenemos el Nuevo Testamento por Guillermo Harris Roulet. La versión moderna. El Nuevo Testamento, versión hispanoamericana. En 1919 tenemos el Nuevo Testamento por Pablo Besón, el cual fue un misionero argentino, y su texto base fue el Textus Receptus, el cual fue un texto griego del Nuevo Testamento hecho por Erasmo de Rotterdam, el cual se publicó en 1516, pero ya en 1512 comenzó este trabajo de traducción, el cual este texto está basado en la Vulgata latina. Ese fue el texto base que utilizó. Luego tenemos la Nácar Colunga por Eloíno Nácar y Alberto Colunga. La Bover Cantera. En 1966, la Biblia de Jerusalén. Y también otra traducción, Dios llega al hombre
el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia, traducción interconfesional. En 1979, la versión Dios habla hoy. Biblia Americana San Jerónimo, que esta fue una revisión de la traducción de Felipe. Biblia de Jerusalén, pero ya una edición revisada en 1998. En 1999, la nueva versión internacional, NBI. En 2000, el Nuevo Testamento, traducción y anotaciones de Pedro Ortiz. Y la traducción en lenguaje actual. Además de las traducciones que he compartido, hay otras más, pero estas consideré que fueron las importantes para mencionarles a ustedes. Listo, profesor. Ok, muchas gracias, Rocío. Gracias, gracias. Excelente explicación, muy entendible. La verdad que me sentí avergonzado. Dije, yo debería estar aprendiendo a dar la clase así. Pero muchas gracias. Gracias, Rocío. Bueno, vamos a abrir un tiempo de preguntas, hermanos. Si alguien tiene alguna pregunta, podemos compartir, Rocío y yo, las preguntas. Así es que, ¿algún comentario, alguna pregunta sobre esta materia? Acepto críticas, ¿eh? No queda sino de verdad felicitar a la hermana Rocío. Qué bonito que las nuevas generaciones se estén preparando para la defensa de la palabra. No queda más sino felicitarte. Agradecerle a Dios por la vida tuya. Hermano Abraham, yo tengo una inquietud. De una persona que yo, bueno, pues no que conozca, sino he escuchado, tal vez usted sabe de él, de César Vidal, él es español. Es un hombre que habla 8 idiomas, domina muy bien el griego y obviamente también sabe el hebreo y él no está de acuerdo, lo escuché en una conferencia, y con la nueva versión internacional. No le agrada y no está de acuerdo y pues bueno, digo yo, semejante persona, eminencia, ¿por qué razón? Y también creo que obviamente usted lo conoce porque es de su misma patria, Armando Alducin, tampoco le gusta la nueva versión internacional. Ese es mi comentario. Sí, hermana Rosalba. Bueno, tanto César Vidal como Alducin, a ver, poco sé de ellos, hermanos. Conozco un poco de César Vidal, ¿cómo es? A ver, ¿cómo explicaría? La mayoría de los eruditos bíblicos no concuerdan con ellos. O sea, no los toman con una seriedad en cuanto a sus posturas, en cuanto a sus escritos. Creo que la totalidad, hay muy pocos que pueden respaldar académicamente, en el caso de César Vidal, sus comentarios, tanto del idioma griego y hebreo. La crítica que le hacen es que sus señalamientos carecen de una base científica y que está basado más en su posición. En términos generales, ese es la postura que tienen los eruditos con César Vidal. Estoy tratando de recordar algún conflicto que tuvimos en una de sus lecturas cuando estuve en la comunidad teológica estudiando. No estoy tratando de recordar cuál fue el problema que tuvimos con César Vidal en cuanto a sus escritos, pero llegamos a la conclusión, dado lo abrumador que era la postura contraria de los eruditos bíblicos a él, no se le reconoce mucho crédito académico a César Vidal.
Y en el caso de Alducin, Alducin empezó bien, pero se fue desviando. Alducin tenía una muy buena teología, pero hoy, en mi criterio, por lo poco que conozco de Alducin, fue desviándose en cuanto a su propio criterio y en cuanto a sus propias interpretaciones. Y al igual que Vidal, como otros autores, los eruditos bíblicos no lo reconocen en sus comentarios. Y la postura que ambos tienen sobre la nueva versión internacional, realmente los defensores, a ver, hay dos equipos, los que están en contra de NBI, los que están a favor de NBI. Y los que están a favor de NBI siguen manifestando que es una traducción muy fiel, muy buena. Y el problema es que al parecer hay algunas palabras que NBI omite que afectarían directamente algunas verdades del Evangelio. Voy a traer una clase sobre eso, algunos ejemplos que tiene que ver no solo con NBI, también con Reina Valera. Algunos errores de traducción que puede tener Reina Valera, NBI, Dios habla hoy, incluso las Biblias católicas, porque recordemos que los procesos de traducción, como bien hoy Rocío nos hizo favor de explicarnos, tiene que ver con todo un proceso que tiene que ver con toda un contexto, ¿no? Que muchas veces es cultural, que muchas veces es social, que muchas veces es política, que muchas veces es religiosa, y que evidentemente esas traducciones de una u otra manera son afectadas por las posturas que pueden tener los distintos traductores. Pero déjenme, esa clase no sé si la voy a traer mañana, jueves o el viernes, para cerrar algunos aspectos de nuestras principales Biblias que tenemos. Gracias, hermano. Gabriel. Gracias, hermano. Bueno, en primer lugar, agradecerle al hermano Rocío y que el Señor la siga bendiciendo. Hay 3 textos que en NBI menciona al pie de página que estos textos no aparecen en los antiguos escritos, no así en la Reina Valera, no los menciona, que son Mateo 17:21, donde dice, este género no sale con oración y ayuno. Primera de Juan 5:7, donde dice, 3 son los que dan testimonio, y estos 3 son uno. Y Marcos 16:9 al 20, donde dice, donde habla del bautismo, que el que cree y fuera bautizado será salvo y el que no, no. Como iglesia tengo entendido que no se los, o sea, se los lee todo, pero no son textos como para fundamentar una doctrina, como por ejemplo la Trinidad en el caso de 1 de Juan 5:7. Dice, estos textos fueron después de la Vulgata, no aparecen en los antiguos escritos. ¿Qué me puede decir con respecto a eso? Bueno, sí, los textos que acabas de mencionar, Gabriel, son como que la expresión o el ejemplo que tenemos de las distintas traducciones que se tienen, ¿no? Reina Valera 60 no hace, déjame tomar el ejemplo de Juan cuando dice que en el cielo hay 3 testigos, ¿no? Y que evidentemente este texto se utiliza para fundamentar lo que es la Trinidad. Ya otras versiones, no sé si es la 2009 o la más reciente versión actualizada de Reina Valera, hace la misma sugerencia o la misma acotación. Nosotros vamos a encontrar, hermanos, que en el texto bíblico hay muchas interpolaciones o glosas que se le conocen. Las interpolaciones o las glosas tienen que ver con los añadidos que escritores, pasado el tiempo, diríamos, del escritor original,
pusieron de suyo propio, o sea, redactaron de suyo propio. Y por ejemplo, tenemos el final largo de Marcos. El final largo de Marcos, evidentemente, es un añadido que se hizo después, fue una interpolación, es decir, se le añadió después ese texto que no aparecía originalmente en el texto autógrafo, en el texto primitivo. Y nos encontraremos otras glosas, como el ejemplo de Juan, que es un añadido que al parecer fue puesto tiempo después. El problema aquí que tenemos, hermanos, en cuanto a las traducciones es, más bien, en cuanto al ejercicio de investigación. Por eso le decía que es bueno tener distintas traducciones en nuestro escritorio de estudio para poder ver las razones que dan los traductores en relación a estos pasajes. Y algo que se le critica a Reina Valera, perdón, a NBI, es ese punto de que tal vez sus fuentes donde ellos tomaron para hacer sus traducciones no son las correctas y omiten esos pasajes, ¿no? Pero fíjate vos cómo para algunos esa omisión que hace NBI es un escándalo y para otros es un acierto. Para los que defienden el tema de la Trinidad es un escándalo porque dicen, ¿cómo es posible que este texto no aparezca? Y hacen toda una defensa del texto. Pero para nosotros, por ejemplo, que no creemos en la Trinidad, defendemos que evidentemente al ser un añadido posterior, no estaba en el original, en el pensamiento cristiano, y por lo tanto no lo estamos como que tomando para formular a partir de ahí nuestra doctrina de la Trinidad. Es un tanto complejo el tema de las traducciones, es un tanto complejo el hecho de ver qué traducción nos acomoda, entre dos grandes comillas, nos acomoda más, o qué añadidos nos convencen más en cuanto a los manuscritos que tomaron o qué añadidos no. Pero será parte también de esa clase donde explicaremos un poquitito más acerca de lo que viene siendo NBI, mi querido Gabriel. Pero va en ese sentido de estas traducciones. Recuerden que toda traducción, aun cuando no lo parezca, responde a ciertos intereses y a veces ciertos intereses confesionales. Entonces, por eso es que el estudio diligente de la palabra nos llevará a acercarnos mucho más cerca a la idea del texto original. Hay que tener cuidado con las interpolaciones o con los añadidos. Y cuando ustedes encuentren una interpolación, hermanos, o un añadido, sepárenlo y estudienlo. Estúdienlo, lean un buen comentario bíblico, léanlo en distintas traducciones, lean las notas al pie de página y vean cuál de todas esas explicaciones puede ser la más correcta a su juicio y a su entendimiento. Cuando estemos abordando ya de manera más específica libro por libro, diríamos, ahí iremos rescatando algunos ejemplos de estos añadidos y trabajaremos un poco sobre ellos. Explicaremos un poquitito sobre ellos. ¿Bere? Bueno, buenos días a todos. Bueno, yo estaba escuchando los comentarios y según tengo entendido, solo como comentario nada más, que el problema en este caso de la NBI y en algunas otras traducciones es la traslación dinámica, que es un proceso que se da dentro de lo que es la escritura y el lenguaje, que tiene que ver con que se sitúan a las palabras dentro del contexto más comprensible para el lector. Bueno, ya supongo que en algún momento explicarás esa parte. Y escuchaba, por ejemplo, en uno de los documentales que nos compartiste en la plataforma, respecto de que el hecho de que las traducciones que podamos tener a mano tengan comentarios a pie de página,
en muchos casos habla de que es una Biblia que es honesta o es una traducción que es honesta, que lo que intenta es ser claro o clara en el sentido de decir esto no se encuentra, por ejemplo, cómo traducirlo, cómo interpretarlo. Y de alguna forma se podría considerar como una traducción confiable. Y mi pregunta va en el sentido de si esto sería correcto, por ejemplo, porque en el caso de la Reina Valera, justamente tenemos el caso de que esta versión de la Reina Valera que nosotros manejamos y consideramos tan fiel, viene del Textus Receptus. Y se supone que el Textus Receptus o el texto mayoritario tiene muchas fallas que obviamente la traducción Reina Valera tiene las mismas problemáticas respecto de la traducción. Entonces, me parece que por ahí a lo mejor no hemos profundizado, al no tener conocimiento, no hemos profundizado en que hay otras versiones que también son muy buenas y nos hemos quedado con una, que al igual que muchas, o que creo la mayoría, por no tener una fuente tan original, porque no hay ningún escrito original, también tiene algunas fallas en cuanto a su traducción. No sé por qué entonces nosotros, al menos Iglesia de Dios, considera que la Reina Valera sea una traducción buena y con la cual incluso muchos lugares nos condicionan a que prediquemos solo con esa. Sí, también tiene fallas respecto de la traducción viniendo del Textus Receptus, que es un texto que tiene muchas falencias también dentro de la traducción. Hay otras que también se pueden considerar buenas, como la Biblia de Ferrara, por ejemplo, la Biblia de las Américas, la misma Biblia de Jerusalén, la de Cantera, por ejemplo, que se mencionan como una de las mejores o de las más acertadas respecto de sus traducciones. Sí, gracias. No hemos de olvidar, hermanos, que todo proceso de traducción tiene sus propios desafíos. La traslación dinámica que habla Bere tiene que ver básicamente con los desafíos que se enfrenta el traductor al tratar de poner en palabras del oyente, con un lenguaje y una dinámica diferente, lo que fue dicho muchos siglos atrás con un lenguaje y una dinámica diferente. Este es un punto muy interesante que tendríamos que valorar. Todos los traductores, todo o como se llame, de la Biblia que se llame, enfrenta este problema de poder traer de un mundo muy antiguo al mundo moderno donde se ubica un contexto donde la palabra pueda hacerse entendible y razonable al oyente donde va dirigida esa traducción, ya sea al griego, ya sea cuando se hace la traducción del hebreo al griego en la Biblia de los 70, tiene sus propias falencias porque el griego tiene que adaptar las expresiones idiomáticas hebreas a las expresiones idiomáticas griegas. Ya ese cambio de suyo propio tiene su propio error, diríamos, ya tiene su matiz de cambio y que puede producirse como un error. Del griego al latín pasa lo mismo, del latín al alemán, del alemán al español, del español, no sé cómo se llamaría el español que se habla en España, ¿castellano? No. Bueno, del español de España, perdón. Así, español de España, sí. El español de España incluso es muy diferente al español nuestro, ¿no? Al español que nosotros utilizamos. Esos procesos dinámicos de traslación ya de suyo propio traen su propio error, diríamos, entre dos grandes comillas, y si lo trasladamos a un error ya de transcripción al momento de plasmarlo, no solo de escucharlo, sino de escribirlo, entonces es ahí donde nacen las grandes diferencias. Segundo punto que hay que considerar en el tema de las traducciones. En el caso, por ejemplo, de Reina Valera, en la traducción que nosotros tenemos y que amamos nosotros Reina Valera, al menos yo en lo particular amo
la versión 60, con esa versión crecí, toda la Biblia me lo sé con esa versión, todo el texto bíblico me lo sé con la versión de Reina Valera 60, pero fue una versión, hermanos, que cuando se hace, como decía Rocío, tiene un proceso largo de formación, desde que empieza la primera letra a escribirse hasta que se publica, el proceso es muy largo. Ahora, debemos reconocer que ese tipo de Biblia, principalmente la Reina Valera, que tanto amamos, Casiodoro de Reina e incluso Cipriano de Valera, tomaron del texto recibido, o el famoso texto receptum, no se preocupe, voy a hablar sobre eso la próxima clase, y el texto masorético, son dos expresiones que debemos tener muy claras, el texto masorético y el texto receptus. Tomó del texto receptus porque era lo único que había. No se habían descubierto más manuscritos antiguos, no había mayores elementos que dijera, mira, yo tengo este manuscrito, tengo este otro, tengo acá, tengo allá, y entonces tenía un montón de manuscritos para echar mano en sus traducciones. A diferencia de las traducciones actuales, hoy ya hay un avance en las ciencias bíblicas. Ya tenemos los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto, ya tenemos todos estos documentos o papiros o códices que se han descubierto, y entonces eso hace, hermanos, que las traducciones actuales, al tener en sus manos mayores elementos o documentos más antiguos, haga que sus traducciones puedan acercarse con mayor fidelidad. Tercer criterio que creo que no hay que olvidar. Cuando hablamos de traducciones confiables u honestas, no estamos refiriéndonos a cuestiones de verdad absoluta, que digamos, la Biblia de Jerusalén es la verdad absoluta y por lo tanto los católicos tienen la verdad. No, no estamos refiriéndonos a ese sentido, sino básicamente a la honestidad que tienen los traductores de colocar dentro de sus investigaciones si tal palabra, tal frase, tal oración, tal pasaje bíblico se encuentra en esos manuscritos que para ellos son los más originales, los más antiguos. Por eso creo que es muy importante que cuando hablemos de esta terminología de Biblias más confiables, no quiere decir, hermanos, que traten de establecer la verdad, ¿no? Reina Valera tiene sus errores de traducción, NBI tiene sus errores de traducción, la Biblia de Jerusalén, Nácar Colunga, es decir, las distintas traducciones que hoy reconoceríamos como confiables tienen sus propios procesos de error, por lo que ya comenté anteriormente. Y cuarto punto que tendríamos que considerar es que debemos saber que ahora hay Biblias que no son una traducción como tal, sino es una versión, es una interpretación. Son versiones, ¿no?, donde el traductor interpreta lo que quiso decir el escritor original y lo pone en palabras coloquiales, en palabras entendibles para el pueblo. De ahí nace Dios habla hoy, de ahí nace la Biblia de Dios para todos, de ahí nace la Biblia lenguaje sencillo, que son traducciones que no les interesa o no son muy cuidadosas al momento de traducir fielmente el sentido del texto, sino que apartándose un poco de eso, lo que les interesa es que eso que ellos interpretan, que ellos piensan que debe decirse hoy en nuestro lenguaje, así debe de leerse. Son Biblias que se recomiendan solo como para darle ese sentido más nuestro, ¿no? Pero no se consideran como muy fiables en cuanto a su traducción. Insisto, vamos a tocar esos temas en las próximas clases. Liti. Bueno, en primer lugar quería felicitar a Rocío, hermosa clase, la verdad, admiro tu serenidad, Dios te bendiga mucho. Tu papá es Héctor, ¿verdad? Sí.
Sí, bueno, nos hemos conocido, éramos amigos en la juventud en Misiones, pero bueno, no va al caso. La verdad que muy linda tu clase. Bueno, Gracias. de nada, Dios te bendiga siempre. Quería hacer solamente una consulta sobre una traducción que mencionó Rocío, una traducción que es la Biblia del oso. Es la segunda vez que yo escucho un comentario o escucho hablar de esa Biblia, inclusive me la han ofrecido en la librería cristiana. Y sé muy poco del trasfondo, ¿no? Lo que se puede saber, bueno, es el oso, bueno, que busca la miel, ¿no? Me gustaría saber un poco más de la historia del trasfondo. Y bueno, a la vez quiero preguntar si esa traducción o versión, como ya estábamos escuchando, si es recomendada o confiable para nosotros hoy, porque me han hablado de esta Biblia. Nomás eso quería preguntar, Pastor. Bueno, muchas gracias. Esa pregunta la puede responder Rocío tranquilamente. Em, o sea, escuché la pregunta, pero ¿qué se puede decir de esa traducción, digamos? Ujú, sí, Esa sí, vendría a ser la pregunta. sí, sí. ¿Cuál fue la historia? ¿Por qué hay una Biblia que se llama la Biblia del oso? Mm, Tiene que ver con la miel, ¿no? sí, o sea, Pero bueno, leí, De la leí, imagen pero que no. presentaste, Ujú, Rocío, de la portada. sí. No, profe, explique usted. Yo sé que, Bueno, está yo, bien, está bien. No te complico, no te complico. sí. No, la Biblia del oso, hermanos, es lo que se le conoce hoy como la Reina Valera. Así se inició. Cuando se hace la traducción de Casiodoro de Reina, ¿no? Del texto bíblico, entonces al momento de imprimirse, el editor no tuvo más la genial idea que poner en la tapa, que fue la que nos presentó Rocío en clase, a un oso comiendo de un panal, ¿no? Pero ese es el antecedente de la Reina Valera. Si te ofrecen la Biblia del oso, habría que ver si es la original. Si es la original, yo la compro. Yo compraría la versión de la Biblia del oso, no sé cuánto esté saliendo. Pero después, ya cuando la revisa Cipriano de Valera, ¿no? Entonces ya al momento de editarla, ya se pierde esa imagen del oso, ¿no? Y entonces ya se conoce más como la dupla Reina Valera, por los apellidos de estos dos monjes, ¿no? Pero es eso, Liti. Si vos me podrías después mandar una fotito, tómale foto de lo que te ofrecen en la librería, checa en la parte de atrás de la tapa, checa si los escritores son Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Si los escritores son ellos, es la que hoy nosotros conocemos como Reina Valera. Lo valioso de tener una Biblia del oso es que sea la que se publicó en ese tiempo. Eso sería lo valioso, eso sería, wow, yo moriría por tener una de esas, ¿no? Pero si no, si es solamente la portada de lo que es la Biblia Reina Valera, viene de ahí la versión esta, Liti. Muchas gracias, muchas gracias. No, me la han ofrecido, que es como la original, la que desde Reina Valera, y bueno, con la imagen del oso, pareciera una Biblia muy interesante, muy importante, por eso le consultaba. Sí, sí, o sea, es importantísima porque ese de ahí nace lo que nosotros conocemos como Reina Valera. Por eso, si algún día vas y le tomas una fotito, yo te digo si vale la pena comprarla. Al menos no para leerla, pero sí para tenerla en en mi librería. Demás. Bueno. Ok, bueno, hermanos, entonces, quiero cerrar con lo siguiente. Muchas gracias, Rocío. Dios te bendiga, la verdad. Como dijo Liti, esa serenidad que a veces a mí me falta, yo no he logrado encontrar ese equilibrio, me cuesta trabajo,
pero Dios te bendiga, Rocío. Creo que vamos a escucharte en otras clases y en otras materias. Y cualquiera de ustedes, hermanos, está abierto el foro para que si algún día quieren exponer en cualquier materia, solo es cuestión de que me digan y bueno, empezar a soltarse un poquitito. Segundo, lo que hemos visto hoy es solamente un repaso muy general de lo que establecen las distintas facetas, años y tiempos en la Constitución de las traducciones que ha tenido el texto bíblico. A partir de mañana, en la clase de mañana, hablaré lo que es el texto masorético, el texto receptos, que vendrían siendo las bases fundamentales de las traducciones que hoy nosotros tenemos. Pondré algunos ejemplos de lo que platicamos hoy con Gabriel, de las interpolaciones, ¿no? O las glosas que han existido en el texto bíblico, que tanto afectan o no al texto como tal. Estaríamos dando un repaso un poquitito muy ahí por arriba de las versiones. Ya hablé en un momento de cuáles serían las indicadas para tener en nuestra librería, pero las razones por las cuales valdría la pena tenerlas en casa. No tienen que comprarlas, hermanos, no es obligatorio para la materia. Solamente les digo para que si algún día hay la posibilidad de que puedan adquirirla, está bien, valdría la pena, ¿ok? Bueno, muchas gracias, hermanos, de eso que Dios les bendiga, que tengan un muy buen miércoles y nos saludamos mañana si Dios permite.